primero de los cuales fue nombrada la curia romana consistente en el Colegio de Cardenales. El Colegio de Cardenales no es previo a 1519. Lo más parecido a los cardenales que existía en aquel momento eran los llamados electores palatinos. Los electores palatinos eran arzobispos. En la Iglesia Católica Romana no existió hasta 1519 un rango previo al Papa superior al de arzobispo. Y cuando el arzobispo era de habla alemana, que no necesariamente significaba que tuviera que estar en territorio alemán, sino que en un territorio donde la gente hablara alemán, que no es lo mismo, porque hay territorios de esos, por ejemplo, en el Tirol italiano, en Suiza, en Liechtenstein, en Holanda, en Bélgica, en el sur de Dinamarca, en el Schleswig-Holstein, en la Pomerania, que ya ahora es parte de Polonia, etc. Cuando el arzobispo estaba en un territorio de habla alemana y comandaba tropas, porque por aquellas irregularidades del medioevo y sobre todo para contener las incursiones vikingas, bárbaras y de los tártaros, a veces tenían que ser los patriarcas de la Iglesia romana los que se pusieran a la cabeza de los hombres capacitados para combatir. Entonces el arzobispo se le llamaba elector palatino, que significaba que era un delegado de la Iglesia romana para votar a la hora de elegir emperadores de habla alemana, ya fueran alemanes, daneses, escandinavos o de Austria. Entonces pensaron los papas de Roma, bueno, si tenemos este mecanismo para nombrar reyes laicos que nos han sido muy fieles y que han trabajado muy bien para la causa del cristianismo, deberíamos implementarlo también para nombrar papas, porque es un mecanismo que ya tiene una larga trayectoria y que dio de sí frutos útiles para la defensa de Europa. Entonces, cuando el concepto de elector palatino lo tomaron solo para elecciones dentro de la iglesia y únicamente referidas para papas, y cuando el elector palatino tenía una guarnición destinada en cualquiera de los barrios o ciudades que circundaban la ciudad de Roma, como por ejemplo la del castillo de Sant'Angelo o la vecina ciudad de Ostia, que es el puerto de Roma, ese elector palatino pasó a llamarse cardenal. ¿Por qué? Porque cardenal en latín significa de color rojo, en referencia a que usaba capa roja de general. En otras palabras, los cardenales que eligen a los papas de la Iglesia romana no son descendientes de Pedro a través de la cadena de sucesión discipular, vía bendición de un obispo a otro y a otro y a otro hasta llegar a los arzobispos cuando las diócesis llegaron a ser muy grandes. Los cardenales que eligen a los papas de Roma son descendientes de generales cristianos, nombrados por los papas para defender el área territorial de la ciudad de Roma y el puerto de Ostia. Entonces explíqueme una cosa, ¿cómo es posible que para encabezar una entidad eminentemente espiritual, a la cual a pesar de sus bienes yo sí le reconozco que el ideal proclamado y que muchas veces tratan de seguir con mayor o menor éxito es la Iglesia Católica, quienes nombren al mero jefe de esta entidad espiritual sean generales? Para que me entiendan, es tan ridículo, tan cómico, tan cínico y a la vez tan surrealista como que quienes nombraran al Dalai Lama fueran los generales del ejército de la República Popular China. ¿Ustedes creen que eso sería normal? Y sin embargo los seguidores católicos aceptan eso como normal, o sea, aceptan como normal que haya papas nombrados por militares y sus descendientes. Conste, yo no tengo nada contra los militares. Estoy muy satisfecho que el ejército de mi país exista y que tenga militares de profesión, pero no son personas que siguen una carrera espiritual. Luego, no debemos olvidar que, sin embargo, esto sigue un protocolo, sigue un debido proceso, un derecho canónico, así se llama. La elección debe ser a puerta cerrada, ninguno de los títulos cardenalicios debe haber sido comprado, el cardenal en cuestión debe tener diócesis en el respectivo país, quien lo haya nombrado cardenal debe haber sido el papa saliente, es decir, el que murió. Digo saliente porque sí, previo a Benedicto XVI hubo 3 papas que renunciaron o los hicieron renunciar. Pero está documentado a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica Romana de papas que para poderlos quitar hubo que envenenarlos. A uno lo acusaron de judaizante, es decir, que estaba tratando de devolver los dogmas de la Iglesia Católica al modo de pensar judío en un solo Dios sin Trinidad. Lo que dicho sea de paso era de verdad. Estoy hablando del Papa Pascual IV, que se dedicó a la cábala, que era un estudio ocultista muy común en el medioevo, pero como ocurre que la cábala es una corriente del judaísmo, él se judaizó bastante. Estuvo el famoso sínodo de los cardenales que eligió como papa a Martín II, el cual sucedió a un papa que presenció el sínodo ya estando muerto. O sea, primero lo ejecutaron,
¿verdad? Porque lo acusaron de satánico, de brujo, sodomita y no sé cuántas cosas más. Pero como ellos lo mataron, resulta que estaban en pecado mortal. Entonces, estando en pecado mortal y no absueltos, porque no había sido nombrado el nuevo papa, no podía ser válido ese nombramiento.